Durante más de 100 años, Suecia estuvo entre las naciones más pobres de todo el continente europeo. Y no se trata de una pobreza suave ni de un capítulo incómodo que se pueda pasar por alto. Hablamos de personas que directamente no tenían con qué alimentarse, de cosechas perdidas una y otra vez, de comunidades enteras donde el hambre formaba parte del día a día. Y ese mismo territorio, el que terminó despidiendo a una quinta parte de toda su gente rumbo a otro continente porque ya no quedaba futuro ahí. Hoy figura entre los países con mejor nivel de vida de todo el mundo, con compañías que seguramente tienes en tu propia casa sin siquiera imaginar que nacieron en suelo sueco. ¿Cómo ocurre un cambio tan radical? ¿Cómo se pasa de expulsar gente por hambre a exportar innovación, estilo y bienestar? Voy a contarte todo esto en 10 datos, en cuenta regresiva desde el 10 hasta el 1, y te adelanto lo siguiente. El primer dato de esta lista te va a dejar con la boca abierta, porque justo cuando Suecia parecía de haber tocado el techo absoluto de la modernidad, tuvo que retroceder en algo que todos daban por completamente resuelto. Quédate hasta el cierre, porque ahí aparece la parte que casi nadie ve venir. Y hablando justamente de naciones que consiguieron reinventarse desde cero, en apenas un puñado de generaciones. Dale ahora mismo a suscribirte a este canal, porque acá seguimos narrando historias reales de cambio, con información comprobada, sin adornos ni exageraciones de ningún tipo. Dato 10. Hambre y campo pobre. Hacia mediados del siglo XIX, Suecia no se parecía en nada a la imagen próspera y ordenada que hoy tenemos en mente. Era, por encima de todo, una nación de campesinos, donde cerca de 3 de cada 4 habitantes trabajaban la tierra desde que salía el sol hasta que se apagaba la última luz del día, y ese suelo simplemente no alcanzaba. Se sucedieron varias temporadas de cosechas fallidas que dejaron a miles de hogares sin comida suficiente. Y la pobreza no era un número frío en algún reporte, era el alimento diario, en el sentido más literal. En las regiones más castigadas, la gente combinaba corteza de árbol triturada con la escasa harina disponible, con tal de tener algo que comer. No había un gobierno con la capacidad de sostener a su gente en tiempos difíciles, y el poder seguía repartido entre una monarquía y una iglesia que controlaban prácticamente todo, mientras el resto de la población no tenía ni forma de opinar ni de cambiar su suerte. Piensa en vivir en un territorio con bosques sin fin, ríos cargados de recursos y tierras fértiles hacia el sur, pero sin la organización necesaria para transformar todo eso en alimento suficiente para su propia gente. Ese fue el verdadero punto de arranque de Suecia. A años luz, absolutamente a años luz, del país que hoy relacionamos con orden, prosperidad y bienestar. Y por si fuera poco, en ese momento la infraestructura era casi inexistente, caminos escasos y en mal estado, hospitales que no daban abasto y una mortalidad infantil que hoy nos costaría entender. No existía ninguna red de apoyo social parecida a la que Suecia tiene hoy en día. Si la cosecha te fallaba, directamente pasabas hambre, sin ningún tipo de ayuda ni respaldo del Estado. Esa distancia enorme entre la Suecia incapaz de sostener a sus propios agricultores y la Suecia de hoy, que otorga cientos de días de licencia parental remunerada, es justamente el eje de toda esta historia. Dato 9. Un país vaciado. Entre 1850 y 1930, más de 1 millón de suecos armaron sus maletas con lo poco que tenían y partieron rumbo a Estados Unidos, principalmente hacia el medio oeste norteamericano, a lugares como Minnesota, donde incluso hoy sobreviven pueblos completos, con apellidos suecos y costumbres que atravesaron generaciones. Ese millón de personas equivalía a más de una quinta parte de la población total del país en ese entonces. Detente un momento a dimensionar esa cifra. Es como si sin previo aviso, 1 de cada 5 habitantes de tu propio barrio agarrara sus cosas y jamás regresara. Localidades enteras terminaron con menos de la mitad de su gente original y muchísimas familias no volvieron a reencontrarse nunca. No era gente en busca de una aventura ni de comodidades. Era gente escapando literalmente del hambre, de la imposibilidad de tener tierra propia y de un sistema donde el monarca y la iglesia decidían casi todo, mientras la mayoría no contaba ni con voto ni con oportunidades reales de salir adelante. Y aquí aparece un giro llamativo. Parte de esos mismos suecos que se marcharon terminarían volviendo décadas más tarde. Ya había entrado el siglo XX, cargando ideas frescas, más liberales y abiertas, que
que habían aprendido viviendo en suelo estadounidense. Esas ideas contribuirían, sin que ellos lo notaran en ese momento, a preparar el terreno para la transformación que vendría después. Pero eso todavía tardaría en llegar. Por el momento, en aquel siglo XIX, Suecia era ante todo un país que estaba quedándose sin su propia gente. Buena parte de ellos se sintió atraída por la posibilidad de conseguir tierra propia en Estados Unidos, algo casi imposible en Suecia para un campesino sin recursos. Y tal como anticipaba, años después, algunos de esos migrantes volvieron a Estocolmo y llegaron incluso a fundar un club conocido como American Club of Sweden, un espacio donde se debatían ideas más abiertas y liberales, aprendidas del otro lado del Atlántico. No es casualidad que ese regreso de pensamiento coincidiera tiempo después con el arranque de las grandes reformas económicas del país. Dato 8. La chispa del despegue. El 18 de junio de 1864 ocurrió algo que hoy casi nadie recuerda fuera de Suecia, pero que resultó absolutamente determinante. El país abrió formalmente su economía en libre comercio. Cayeron las restricciones que durante generaciones habían impedido el intercambio con otras naciones, y de repente la madera, el hierro y más adelante el acero sueco comenzaron a salir con fuerza hacia el resto de Europa, que en ese momento atravesaba su propia ola de industrialización y necesitaba materia prima como nunca antes. Suecia contaba con bosques prácticamente infinitos y depósitos de hierro de excelente calidad. Pero durante siglos, ese potencial había permanecido dormido por falta de vínculo con los mercados internacionales. La llegada del ferrocarril resultó clave en este proceso, ya que permitió trasladar materia prima desde zonas alejadas del país hasta los puertos, dinamizando el comercio y atrayendo trabajadores hacia las ciudades. Para que tengas noción de la magnitud del cambio, en 1870 el ingreso promedio de un sueco era apenas la mitad del de un ciudadano británico, una de las economías más desarrolladas del mundo en aquel momento. Sin embargo, con la apertura comercial y la industrialización acelerada, esa diferencia comenzó a achicarse a un ritmo que sorprendió a los propios economistas de la época. Fue, en la práctica, como abrir una represa. El agua, es decir, todo ese potencial económico ya estaba ahí desde hacía siglos. Solo faltaba abrir la compuerta correcta. Las industrias del acero, la celulosa y la manufactura crecieron rápidamente en todo el territorio, atrayendo trabajadores desde el campo hacia las zonas urbanas y acelerando un proceso de urbanización que hasta ese momento había sido prácticamente nulo. Localidades que décadas atrás dependían exclusivamente de la agricultura de subsistencia comenzaron a construir fábricas, talleres y vías férreas, sentando las bases industriales que Suecia conserva hasta el día de hoy. Dato 7. De última a cuarta potencia. Llegamos a una de las etapas más impactantes de todo este relato, y probablemente el giro más abrupto de toda la lista. Entre 1870 y 1950, Suecia registró uno de los crecimientos económicos más veloces de todo el planeta, medido en ingreso por habitante, superando con claridad a la mayor parte de las economías europeas de esa etapa. Y no hablamos de un crecimiento menor. Para 1950, Suecia ya figuraba como el cuarto país más rico del mundo en ingreso per cápita, dejando atrás a naciones con siglos enteros de ventaja industrial y colonial. ¿Cómo consiguió esto un país que apenas décadas antes mandaba a su gente a otro continente por hambre? En primer lugar, permaneció al margen de las dos guerras mundiales gracias a una postura de neutralidad firme. Así que mientras media Europa levantaba de nuevo ciudades arrasadas por las bombas, las fábricas suecas seguían produciendo sin pausa, exportando a un continente que lo necesitaba todo. En segundo lugar, apostó por una carga impositiva relativamente baja y por la libertad económica durante ese periodo decisivo, algo muy alejado del modelo de Estado extenso y altos impuestos que hoy asociamos con este país. Para 1950, la presión fiscal en Suecia rondaba apenas el 21%, una cifra que hoy resultaría sorprendente. Y en tercer lugar, algo esencial, Suecia contaba con algo que muchos países ricos en recursos naturales simplemente no poseen. Una población con tasas de alfabetización altísimas, por encima del 90% a mediados del siglo XIX. Muy por delante de potencias como Francia o Inglaterra en ese mismo periodo. Recursos naturales sumados a una población educada, esa fue la combinación que transformó a Suecia en una de las historias de progreso económico más veloces de la era contemporánea.
Para dimensionar el salto, en apenas 80 años, Suecia pasó de tener un ingreso per cápita equivalente a la mitad del británico a superar a países como Francia, Alemania e incluso Estados Unidos durante ciertos tramos de esas décadas doradas. Muy pocas economías en el mundo, antes o después, lograron un ascenso tan sostenido y tan veloz en tan poco tiempo. Y hay otro elemento que ayuda a explicar esa rapidez. Durante esos años, Suecia también apostó fuerte por electrificar sus fábricas y ciudades, mucho antes que buena parte del continente, aprovechando sus propios ríos para generar energía hidroeléctrica a bajo costo. Esa energía abundante, combinada con mano de obra calificada, permitió que la industria sueca produjera más y a menor costo que sus rivales europeos, afianzando el despegue. Dato 6. Una potencia silenciosa. Hablemos ahora del presente. Suecia, un país de apenas 10 millones y medio de habitantes, poco más del 1% de la población de una gran metrópoli latinoamericana promedio, tiene actualmente una de las economías con mayor ingreso por habitante de toda Europa. Y no se trata solo de plata acumulada en estadísticas. De aquí salieron marcas que muy probablemente tienes en tu propia casa mientras escuchas esto. IKEA, que cambió por completo la manera en la que el mundo compra y arma sus propios muebles. Volvo y Scania, referentes absolutos a nivel mundial en seguridad automotriz e ingeniería. Ericsson, un gigante histórico de las telecomunicaciones. Atlas Copco, líder en maquinaria industrial. AstraZeneca, una de las farmacéuticas más relevantes del planeta. Y en el terreno digital y cultural, de aquí salieron también Spotify y Skype. Un país que hace 150 años mandaba a su propia gente a otro continente por pura hambre. Ahora exporta tecnología, diseño, música y medicamentos a prácticamente cada rincón del mundo. Esta transformación tiene además un motor cultural muy particular. Los suecos usan la palabra lagom, que viene a significar algo como la medida justa, ni de más ni de menos, y que define su manera de trabajar y de vivir, con jornadas laborales que respetan el descanso y con pausas diarias para el café llamadas fika, donde equipos completos se detienen a conversar antes de retomar sus tareas. Este contraste entre lo que fue el país y lo que es hoy resulta tan marcado que cuesta creer que hablamos del mismo territorio. ¿Sabías que tantas marcas que usas a diario en realidad nacieron en un país tan pequeño y que hace apenas siglo y medio pasaba hambre? Contámelo en los comentarios, me encantaría saber cuáles de estas marcas usas en tu rutina. Y aprovecha de paso para darle like si este contraste te sorprendió tanto como a mí. Detrás de todas estas empresas hay un esquema muy particular que sostiene a este país desde hace décadas. Impuestos elevados que llegan a representar casi la mitad de todo el Producto Interno Bruto sueco, financiando a cambio educación universitaria totalmente gratuita para ciudadanos suecos y de la Unión Europea. Luego un sistema de salud universal con copagos muy reducidos y transporte público de gran calidad en casi todas las ciudades. Es literalmente lo contrario del modelo de impuestos bajos que impulsó el despegue de Suecia a comienzos del siglo XX. Hoy la ecuación se dio vuelta por completo y el país eligió cobrar más para repartir más. Suecia también se transformó en una de las sociedades más avanzadas del mundo en materia de igualdad de género y derechos para la comunidad LGBTQ, con una presencia femenina muy alta, tanto en el Parlamento como en la dirección de las empresas más grandes del país. Y hay un detalle curioso que sorprende a cualquier visitante. Si entras a un supermercado sueco buscando vino o algún licor fuerte, directamente no lo vas a encontrar en la góndola. El alcohol con graduación superior al 3.5% solo se comercializa en locales estatales llamados Systembolaget, pensados específicamente para regular el consumo de alcohol de toda la población, con horarios acotados entre semana y cierre total los domingos. Es una forma muy sueca de aplicar esa filosofía del lagom, ese equilibrio de ni de más ni de menos, incluso en cómo el Estado regula lo que la gente puede o no puede adquirir. Dato 5. 480 días de licencia. Uno de los datos que más llama la atención de quien profundiza sobre Suecia es su sistema de permiso parental. Las parejas suecas tienen derecho por ley a repartirse hasta 480 días remunerados de licencia por cada hijo que tengan, y una porción considerable de esos días queda reservada específicamente para el padre.
para que la crianza no recaiga solamente en la madre como suele ocurrir en la mayoría de los países del mundo. Es uno de los esquemas de licencia parental más generosos que existen en todo el planeta. Detente un momento a pensarlo. Mientras en buena parte de Latinoamérica una madre trabajadora apenas cuenta con unas semanas antes de retomar su empleo, en Suecia una familia puede tomarse más de un año entero, repartido entre ambos padres, sin perder ni el sueldo ni el puesto de trabajo y sin tener que optar entre criar a su hijo o cubrir sus gastos. Este sistema además va de la mano de una sociedad que impulsa activamente la igualdad de género, tanto en el hogar como en el ámbito laboral, algo que Suecia entiende como parte central de su identidad actual. Y esto no surgió por casualidad ni de la nada, es consecuencia directa de aquel estado de bienestar que Suecia empezó a levantar justo después de haber acumulado una riqueza considerable durante la primera mitad del siglo XX. Primero se enriquecieron gracias a la industria y al comercio, y luego decidieron, como sociedad, repartir buena parte de esa riqueza en forma de tiempo, salud y educación gratuita para todas las familias. Este esquema de licencia parental tan amplio no es un caso aislado, sino parte de una red de políticas familiares mucho más extensa. Jardines maternales subsidiados por el Estado, controles médicos gratuitos durante todo el embarazo y la primera infancia, y una cultura laboral donde quedarse haciendo horas extra de manera habitual se ve mal en lugar de considerarse un mérito, como se ocurre en muchos otros países. En Suecia es común que un jefe invite directamente a todo su equipo a un fika, esa pausa de café que ya mencionamos justamente para asegurarse de que nadie termine sobrecargado de trabajo. Dato 4. La naturaleza es de todos. En Suecia rige una ley llamada Allemansrätten, una palabra que se traduce más o menos como el derecho de todas las personas. Esta ley establece en esencia que cualquiera puede caminar, acampar por una noche, juntar bayas o buscar hongos silvestres en cualquier bosque o campo abierto del país, incluso si ese terreno pertenece a un privado, siempre que no genere daños ni moleste a quien vive ahí. Imagínate poder armar tu carpa junto a un lago sin necesidad de pedirle permiso al dueño del terreno, algo que en la gran mayoría de los países del mundo sería directamente ilegal, o cuando menos, muy difícil de justificar. Esta ley proviene de una tradición sumamente antigua, de una época en la que sobrevivir dependía de poder desplazarse con libertad por el territorio para conseguir comida, leña y refugio. Y aunque Suecia se modernizó completamente, levantó rascacielos, empresas de tecnología y un sistema de bienestar envidiable, jamás dejó de lado esta idea profundamente arraigada de que el bosque, el lago y la montaña le pertenecen a todos por igual, no únicamente a quien tiene el título de propiedad en la mano. Con más de 260,000 islas distribuidas entre sus archipiélagos y bosques, que cubren la enorme mayoría del territorio nacional, esta ley transforma en los hechos a todo el país en un espacio compartido, de una manera que muy pocas naciones desarrolladas se animarían a plantear hoy en día. El territorio sueco, además, se divide tradicionalmente en 3 grandes regiones: Götaland al sur, más agrícola y con mayor densidad de población; Svealand en el centro, donde se ubica Estocolmo, rodeada de grandes lagos, y Norrland al norte, una extensión enorme de bosques, montañas y parte del círculo polar ártico, casi despoblada en comparación con el resto del país. En esos bosques del norte habitan cientos de miles de alces, un animal tan ligado a la identidad sueca que incluso tiene su propio apodo cariñoso en el idioma local, y que cada año causa miles de accidentes viales, tantos como para que el gobierno coloque carteles de advertencia en carreteras enteras. Y cada mes de junio, con la llegada del solsticio de verano, el país entero se paraliza para festejar el Midsommar, una de las celebraciones más importantes del calendario sueco, con gente bailando alrededor de un mástil adornado con flores y comiendo arenques según la tradición. Este vínculo tan profundo con la naturaleza no es una moda pasajera ni una estrategia de promoción turística. Es simplemente parte de la manera en que los suecos comprenden su propio país. Dato 3. Meses de luz y oscuridad. El clima y la geografía de Suecia presentan un contraste que parece sacado directamente de una película de fantasía. En el norte del país, dentro del círculo polar ártico, durante el verano el sol casi no se oculta en ningún momento.
Hay noches completas donde el cielo permanece totalmente iluminado. Es el célebre sol de medianoche y la gente puede estar afuera jugando o trabajando a la 1 de la madrugada como si fuera plena tarde. Pero llega el invierno y todo se da vuelta por completo. La oscuridad predomina buena parte del día y en las zonas más al norte, el sol puede no aparecer durante semanas enteras. Los suecos aprendieron, con el paso de los siglos, a convivir con este contraste tan marcado de una manera muy particular. Llenan sus casas de velas y luces cálidas durante los meses más oscuros. Se refugian en esa costumbre del fika para socializar y sobrellevar el invierno. Y aprovechan al máximo cada rayo de sol disponible durante el corto pero intenso verano. En Estocolmo, la capital, los veranos son agradables, con temperaturas cercanas a los 20 grados y jornadas de luz interminables. Mientras que en invierno, las temperaturas bajan con facilidad de 0 y la nieve cubre buena parte del paisaje urbano. ¿Podrías tú vivir varias semanas seguidas casi sin ver el sol asomar por el horizonte? Contámelo en los comentarios y de paso dale like a este video si este dato te sorprendió tanto como a mí la primera vez que lo escuché. Dato 2. De la dinamita al Nobel. Este es sin lugar a dudas uno de los datos más irónicos de toda la historia sueca. Alfred Nobel, un ingeniero empoptero e inventor nacido en Estocolmo, amasó una fortuna enorme gracias a la dinamita, un explosivo que él mismo perfeccionó y que terminó usándose tanto en obras de ingeniería y construcción como en conflictos bélicos alrededor del mundo. Cuenta la historia que cuando un periódico francés publicó por error su obituario en vida, confundiéndolo con su hermano recién fallecido, lo llamó el mercader de la muerte, alguien enriquecido gracias a encontrar formas más eficaces de acabar con vidas humanas. Se dice que leer eso sobre sí mismo, todavía con vida, lo golpeó tan profundamente que decidió cambiar por completo el destino de toda su fortuna. En su testamento dejó instrucciones precisas para instituir un premio anual que reconociera a quienes más aportaran a la humanidad en física, química, medicina, literatura y sobre todo en la construcción de la paz mundial. Así nació el Premio Nobel, uno de los reconocimientos más prestigiosos y respetados que existen actualmente, financiado en sus orígenes con el dinero de una de las armas más destructivas de su época. Y este espíritu de proyección cultural desproporcionado para su tamaño no terminó ahí. De Suecia también surgió Selma Lagerlöf, la primera mujer de la historia en recibir el Nobel de Literatura, además de figuras como Astrid Lindgren, creadora de Pippi Calzas Largas, y el cineasta Ingmar Bergman, considerado uno de los directores más influyentes del cine mundial, de la dinamita a la paz mundial y de un país pequeño a una influencia cultural enorme, todo entrelazado en la misma historia. Dato 1. El regreso al efectivo. Y llegamos al dato que te prometí desde el inicio de este video, el que demuestra que ni siquiera el país más próspero, ordenado y moderno del planeta está completamente a salvo de tener que retroceder en algo que parecía ya definitivamente resuelto. Suecia se convirtió en las últimas 2 décadas en la sociedad más próxima a quedarse sin dinero en efectivo de todo el planeta. Actualmente apenas 1 de cada 10 compras se abona con billetes o monedas físicas. Todo lo demás se resuelve con tarjeta o, sobre todo, mediante una aplicación de pagos móviles llamada Swish, utilizada por más del 80% de la población en un país de apenas 10 millones y medio de habitantes. Durante años, Suecia fue el ejemplo mundial de hacia dónde iba el futuro del dinero. En 2018 se llegó a proyectar oficialmente que, para 2025, el efectivo desaparecería casi por completo de la vida diaria sueca. La cantidad de billetes y monedas en circulación en el país se redujo a la mitad desde 2007. Y en diciembre de 2022, apenas un 8% de la población había realizado algún pago en efectivo durante el mes previo. Pero ocurrió algo que casi nadie había previsto. La guerra en Ucrania y el ingreso de Suecia como nuevo miembro de la OTAN encendieron una alarma en el gobierno sobre un riesgo que prácticamente nadie había tomado en serio hasta entonces. ¿Qué pasa si un ataque cibernético, un sabotaje o un corte de electricidad deja completamente fuera de servicio el sistema de pagos digital de todo un país? En una sociedad donde el transporte público, los supermercados e incluso las cafeterías más pequeñas dejaron de aceptar billetes hace años, sin electricidad ni conexión a internet, la gente literalmente se quedaría sin ninguna manera de comprar alimentos o de pagar un pasaje de colectivo.
Fue así que el gobierno sueco hizo algo que sorprendió al mundo entero, viniendo justamente del país más digitalizado en materia de pagos. Envió un folleto oficial a cada hogar del país, pidiéndole a la población que vuelva a guardar dinero en efectivo en su casa, como mínimo el equivalente a 250 euros por persona, distribuido además entre distintas cuentas bancarias y tarjetas, precisamente para estar mejor preparados frente a una posible crisis, un apagón prolongado o incluso un conflicto bélico directo. El país que avanzó más rápido que ningún otro hacia un futuro completamente sin efectivo es hoy exactamente el mismo país que le está pidiendo a su población que regrese, aunque sea de forma parcial, a guardar billetes bajo el colchón por pura y estricta seguridad nacional. Y hay algo más en toda esta historia. Mientras el gobierno pedía volver al efectivo por seguridad, salió a la luz otro problema, uno que casi nadie había puesto sobre la mesa antes. Suecia, junto con Noruega, terminó siendo uno de los países de toda Europa con menos cajeros automáticos por habitante, apenas poco más de 2,000 distribuidos en todo el territorio nacional. Para las personas mayores, para quienes no tienen cuenta bancaria o no manejan bien la tecnología, la transición hacia lo totalmente digital significó en los hechos quedar afuera de la vida cotidiana. No poder pagar un estacionamiento, no poder abonar una factura médica, sentirse, en palabras de algunas personas entrevistadas por investigadores suecos, como si fueran delincuentes por el simple hecho de llevar billetes en el bolsillo. Nadie anticipó ninguna de estas dos caras del mismo problema, y por eso, este es sin ninguna duda el dato más increíble e inesperado de toda esta lista. Y así es Suecia. Un país que pasó del hambre, la pobreza extrema y la salida masiva de su propia gente a transformarse en sinónimo mundial de riqueza, diseño, innovación y bienestar social. Pero incluso en la cima, incluso siendo uno de los países más admirados del planeta, Suecia sigue aprendiendo de sus propios tropiezos, corrigiendo el camino cuando hace falta y adaptándose constantemente a los riesgos de un mundo que no deja de moverse. Esa capacidad de reinventarse una y otra vez, generación tras generación, es probablemente la verdadera explicación detrás de todo su éxito, mucho más que cualquier recurso natural o golpe de suerte. Al final, la historia de Suecia no es la de un país que dio con una fórmula mágica y se quedó tranquilo para siempre, sino la de una sociedad que revisa constantemente qué funciona y qué ya no funciona, incluso cuando eso implica reconocer públicamente que se equivocó de rumbo en algo tan cotidiano como el uso del dinero en efectivo. Y tal vez esa sea la enseñanza más valiosa de todo este recorrido. La riqueza de un país no se mide únicamente en cifras de Producto Interno Bruto o en marcas conocidas mundialmente, sino en la capacidad de una sociedad para mirar de frente sus propios errores y corregirlos, incluso cuando eso implica admitir, ya en pleno siglo XXI, que el papel moneda todavía tiene un rol importante que cumplir. Si te gustó conocer esta historia real de transformación total, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte los próximos países que vamos a descubrir juntos, con la misma honestidad y el mismo cuidado por los datos reales que le pusimos a este video.